La Fiscalía de Brasil demandó a la empresa china de vehículos eléctricos BYD por presunta trata de personas y condiciones de esclavitud. La denuncia al público fue hecha en diciembre, cuando los fiscales declararon que estas prácticas habrían afectado a 220 trabajadores en el estado brasileño de Bahía. Partimos de este caso para analizar el tema, pero también lo que ocurre en cuestión de la llamada esclavitud moderna. Conectamos con Vinicius Piñeiro, quien es director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo para Brasil. Bienvenido y gracias por la comunicación. Hola, buenos días, Elena. Gracias por la invitación. A usted por la comunicación. Para entrar en contexto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del término esclavitud moderna? Mira, esclavitud moderna es una expresión que describe las formas contemporáneas de explotación moderna. Y eso incluye el trabajo forzoso, que es cuando, por ejemplo, la persona es obligada a trabajar contra su voluntad, bajo amenaza, coerción o entonces abuso de poder. Y también el matrimonio forzoso, que es cuando alguien es coaccionado a casarse sin el consentimiento, ¿no? Que sea libre e informado. De acuerdo con las últimas estimaciones de la OIT, son 50 personas en el mundo, ¿no? Que están bajo esclavitud moderna. 28 millones en trabajo forzoso y 22 millones matrimonios forzosos. De estos, 6,3 millones son víctimas de explotación sexual y 3,3 millones son niños y niñas. Bien, ahora dicho esto, hablando ya puntualmente, Vinicius, sobre el caso, ¿cuáles fueron las prácticas por las que la Fiscalía demandó a la empresa de autos eléctricos BYD, que también, hay que decirlo, denuncia una presunta trata internacional de personas? Estamos hablando, pues, de delitos graves. Exacto, o sea, la ley brasileña es muy amplia, ¿no? Y muy moderna en su conceptualización de lo que es el trabajo análogo a la esclavitud. Y eso incluye el trabajo forzoso, que es la restricción del derecho de ir y venir, incluso la retención de documentos, la servidumbre por deuda, que es el cautiverio asociado a deudas que son muchas veces fraudulentas, la jornada exhaustiva, que puede llegar a 60, 70 horas semanales sin descanso, ¿no? Y llevando al agotamiento del trabajador, y también condiciones degradantes, ¿no? Que es que atentan a la dignidad humana, incluso con riesgos a las personas. La BYD fue denunciada por 3 elementos: jornada exhaustiva, condiciones degradantes y trabajo forzoso, ¿no? Y incluso se detuvieron los pasaportes, los salarios, que estaban parcialmente bloqueados. Parte del salario depositado en China, ¿no? Y las personas no tenían capacidad, ¿no? Por ejemplo, de renunciar a su trabajo. Por ejemplo, hay 31 personas decían que compartían un solo inodoro, que no había colchones, que trabajaban hasta 25 días sin descanso, y algunas personas diciendo que trabajaban 10 horas al día, llegando hasta 70 horas semanales. Isso supera significativamente el límite legal brasileño de horas por semana, que es 44 horas. ¿Y qué se sabe de la trata de personas internacional? No, exacto. Había indicios, que incluyen el reclutamiento transnacional, con retención de documentos, control financiero y restricción a la libertad. Eso configuran elementos típicos del tráfico de personas y de explotación laboral, de acuerdo con los tratados internacionales, como por ejemplo el protocolo de Palermo. Para el caso, Elena, subraya la importancia de la debida diligencia empresarial, especialmente en las cadenas de suministro globales, ¿no? Y la necesidad también de prevención, transparencia y rendición de cuentas para empresas multinacionales. Ahora, la Fiscalía pide unos 45 millones de dólares precisamente por el incumplimiento de normas laborales en Brasil y para poder compensar de alguna manera a los afectados. Pero realmente, Vinicius, ¿usted considera que con dinero se puede solucionar esta cuestión? Mira, la reparación financiera es legítima y es necesaria, ¿no? En especial cuando hay víctimas y hay daños, ¿no? Que son probados. Pero no es suficiente, ¿no? En este caso, es bien la inversión en la corrección de las violaciones estructurales, ¿no? Y eso incluye la prevención. La reparación tiene que ser integral, ¿no? Incluyendo prevención, reintegración de los afectados, educación y fortalecimiento institucional.
¿Y considera que este caso podría servir de alguna manera como precedente para otras empresas en Brasil, pero también para nuestra región latinoamericana? No, sin duda. Es importante reiterar, ¿no?, que, en especial empresas multinacionales y también nacionales, ¿no?, tienen la obligación de cumplir las reglas de los países que están operando. Entonces, casos como este son oportunidades para la transformación institucional, ¿no?, y también para la rendición de cuentas públicas, que fortalece la confianza en las instituciones y también a las empresas, ¿no? Es claro que hay daños reputacionales, ¿no?, que tienen que ser llevados en cuenta, y eso es una oportunidad, ¿no?, para que se aprimoren los mecanismos de cumplimiento y transparencia. Ahora, volviendo al tema de la esclavitud moderna per se, ¿qué otros casos similares quizá existen, si es que los hay? Y por otra parte, ¿qué permite que este tipo de flagelo siga existiendo en este siglo? Mira, primero es importante subrayar que la esclavitud moderna no es solo un privilegio de los países de desarrollo, los países latinoamericanos, los países africanos y asiáticos. Y ocurre también en los países desarrollados, ¿no?, como los países del norte. Pero hay muchos ejemplos, y para dar un ejemplo nacional de Brasil, yo quería mencionar lo que pasó, por ejemplo, en la Serra Gaúcha en 2023, cuando 200 trabajadores fueron resgatados, ¿no?, en condiciones degradantes durante la cosecha, destinadas a cosechas de uvas, ¿no?, destinadas a la producción de vinos que tienen renombre nacional, ¿no? Pero ahí fue un caso que, claro, que en el momento com repercussões muito negativas, incluso danos de imagem e também de repercussão sobre a saúde, a vida dos trabalhadores, pero a partir de ahí se logró hacer un pacto para la promoción del trabajo decente con los productores, con los trabajadores, con el gobierno a nivel nacional, a nivel estadual. Y este pacto estimuló un nivel de formalización de cerca de 300% de un año al otro, que es algo sin precedentes. Entonces, es un caso muy claro de aprendizaje, ¿eh?, sobre situaciones difíciles, pero que pueden ser superadas, ¿no?, y se puede llegar a acuerdos que pueden promover la formalización y la mejoría de las condiciones de trabajo, que viene junto con el aumento de la productividad y también de la confianza, ¿no?, de los consumidores sobre la marca, ¿no?, que están comprando. Justamente usted habla de acuerdos. ¿De qué dependerá que se elimine esta práctica en países en los que, lo sabemos, la mano de obra es muy barata, pero también las condiciones laborales son precarias? No, lo primero es, por supuesto, una aplicación rigorosa de la ley, ¿no?, porque lo que pasa en muchos países es que hay un desequilibrio entre lo que dice la ley y la implementación. Aunque, por ejemplo, en el caso de Brasil, la legislación sea robusta, su aplicación efectiva es muy limitada. Es fundamental un fortalecimiento de la fiscalización. En muchos casos la fiscalización es insuficiente. Hay también que enfrentar las causas estructurales, ¿no?, y socioeconómicas, ¿no?, que llevan a este tipo de situación, como la alta informalidad, la pobreza, la desigualdad, ¿no?, en muchos casos que tiene rasgos raciales, ¿no?, y étnicos. Y también fortalecimiento de las políticas de protección social, ¿no? Cuanto más oportunidades y cuanto más protección hay, menos la probabilidad, ¿no?, en que haya explotación de trabajo. Finalmente, el diálogo social, con la participación de los sectores, ¿no?, que son involucrados, y la promoción del trabajo decente en las cadenas productivas, con el fortalecimiento de los mecanismos de debida diligencia en derechos humanos en las empresas. Las empresas tienen que entender que es su responsabilidad, en especial las empresas que son las jefes, ¿no?, de la cadena productiva, que es su responsabilidad todo lo que se pasa, ¿no?, desde el inicio hasta el consumo, hasta que el producto sea disponible para el consumo. Finalmente, Y cualquier problema que haya, un daño en imagen. Finalmente, si le entiendo bien, no es falta de leyes, sino falta de voluntad política. Siendo así, ¿hay quizá alguna estrategia que usted nos pueda brevemente compartir que ha sido efectiva para poder eliminar en nuestros países, como bien dice, no solamente en los en vías de desarrollo, sino en los desarrollados, esta llamada esclavitud moderna?
Então, eu menciono, reiterando 5 pontos. Diálogo social, né? Poner todos, em especial governo, trabalhadores, empregadores, sobre a mesa para discutir o tema, marcos legais robustos e sua implementação, a devida diligência, ou seja, a corresponsabilização, ou seja, das empresas, né, com respeito a toda a sua cadeia de suministro, e finalmente a promoção do trabalho decente nas cadenas por intermédio de pactos, né, isso que ha dado resultados significativos aqui no Brasil, em outras cadenas, como por exemplo a cadeia do café, né, que todavía sigue sendo uma cadeia com altos riscos, mas em outras cadenas também do setor rural.